En Colombia se evidencia una problemática de 800.000 víctimas debido al conflicto armado, una realidad que en este reportaje vamos a revelar con la información dada por el Museo de Historia, Paz y Reconciliación. Este museo fue construido en el año 2008 como parte del largo recorrido de los esfuerzos por la paz en Colombia y en medio de un momento de gran movilización por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. El conflicto armado interno de Colombia es una guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde 1960 y que se extiende hasta la actualidad, con antecedentes y causas directas de la etapa conocida como la violencia, que enfrentó a los partidos liberales y conservadores. Este conflicto ha desencadenado violencia directa con grandes violaciones a los derechos humanos y de los postulados del derecho internacional humanitario. Además de que este también ha causado desigualdades socioeconómicas, la exclusión y discriminación de algunos sectores y la injusticia, dañando el servicio de salud, educación y vías de transporte. A continuación les daré las consecuencias políticas, económicas y sociales que conllevaron a un conflicto armado en Colombia. En primer lugar, podemos ver el bipartidismo entre liberales y conservadores, que esto generó una pelea por las ideologías políticas. Además, podemos ver que el 9 de abril de 1948 hubo la muerte de Gaitán y esto generó una problemática para que se desatara el conflicto armado acá en Colombia también. En segunda medida podemos ver también las brechas sociales entre los ricos y los pobres. También podemos ver la diferencia que hay entre estos dos, dejando una mala repartición de tierras por parte del Estado. Además, el Estado ha abandonado algunos sectores en Colombia y esto genera que en estos sectores haya una mayor cantidad de grupos guerrilleros. El conflicto en Colombia ha sido caracterizado por una amplia gama de abusos y violaciones de derechos humanos, que incluyen homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado y violencia sexual. Estos actos han sido perpetrados por varias partes, incluyendo las fuerzas de seguridad en colaboración con grupos paramilitares, así como los grupos guerrilleros. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y sindicalistas han sido especialmente vulnerables a estos abusos. En la búsqueda de la justicia, la Amnistía Internacional ha señalado que la justicia para las víctimas de estos abusos debe ser una prioridad en las conversaciones de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. La impunidad no puede ser tolerada y se deben tomar medidas para garantizar que los derechos humanos sean el núcleo de las negociaciones. Sin una rendición de cuentas efectiva será difícil lograr una paz duradera en Colombia. En las amenazas a defensores de los derechos humanos, un tema relevante en la actualidad colombiana es el reciente aumento de amenazas y homicidios dirigidos a defensores de derechos humanos en Colombia. Este preocupante desarrollo subraya la importancia de abordar la seguridad de aquellos que trabajan incansablemente para proteger los derechos humanos en el país. Todo esto ha marcado la historia de Colombia y lo podemos ver reflejado en el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, donde desató protestas populares y se dio a conocer el Bogotazo. Además, en 1995 surgieron las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Después de un tiempo de la creación de las FARC, en 1965 surgió el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en 1962 y el Ejército Popular de Liberación EPL en 1967, donde diseñaron plataformas más propias de sindicatos y ligas agrarias que de guerrillas, dándole el nombre de Guerra Campesina. La creación de estas guerrillas trajo consigo diferentes muertes y secuestros, como lo es la de José Raquel Mercado, un sindicalista perteneciente a la Confederación de Trabajadores de Colombia, secuestrado y asesinado por el M-19. Durante su secuestro, él realizó una carta dirigida al presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, en 1976, en la que aclamaba por una intermediación del gobierno para su liberación. También estuvo involucrado Carlos Pizarrón León Gómez, candidato presidencial por la Alianza M-19, asesinado el 26 de abril de 1990, quien estuvo presente en el proceso de paz
y desmovilización del M-19. Con esto surgió un proyecto de protección hacia las mujeres desplazadas forzadamente por el conflicto armado en el país y la prevención del impacto de género. Este proyecto es llamado Auto 092, un grupo distrital de mujeres y desplazamientos. Ahora vamos a continuar con un testigo que pudo narrar y experimentar en carne propia lo que fue la desmovilización y su adaptación para salir adelante con base a las experiencias propias y con otras personas afectadas, mostrando sus vivencias con arte de las afectaciones por el conflicto. ¿Quién de ustedes ha ido a San Agustín? ¿No conocen? No, señor. No, señor. Uy, Dios mío, tienen que ir, mire, las riquezas que hay en Colombia, cosas tan hermosas que hay, mire, no conocemos. Usted va a San Agustín, donde están todas estas esculturas que son en piedras, son gigantes, de estas culturas que vivieron allá cuántos años, más de 2000 años hace que vivió esta cultura, pero dejaron algo, mire. Frente a lo sucedido, creemos de que no es ético este conflicto armado, ya que se ven muchas cosas y aparecen muchas cosas que van en contra de una ética universal. Lo podemos ver en la violencia, lo podemos ver en la violación, lo podemos ver en la violación también en derechos humanos, en la violencia psicológica que generan estos grupos guerrilleros y que ningún sistema ético, así haya el de alcanzar la felicidad, logra enlazarse a una ética para llevar una vida o una sociedad mejor. La importancia de la memoria histórica en el contexto del conflicto armado en Colombia radica en la capacidad para permitir a la sociedad conocer y reconocer los hechos traumáticos que ha experimentado. El conflicto armado en Colombia ha sido prolongado y complejo, con múltiples actores y numerosos matices. La memoria histórica sirve como una herramienta que ayuda a la sociedad a entender su pasado en toda su complejidad, lo que a su vez facilita la comprensión de su presente. Además, la memoria histórica desempeña un papel crucial en la búsqueda de la justicia, ya que permite documentar y dar testimonios de las violaciones de derechos humanos y crímenes de humanidad cometidos durante el conflicto, lo que puede contribuir a la rendición de cuenta y la reparación de las víctimas.